Ustedes tengan muy buenas noches. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada CEL, Gestión Estratégica de Administración de Internacionales. Hablaremos sobre el tema del CIADI. El estudiante Fernández Cuyantes Parsi Jr. y el docente Salazar Gamboa Oscar Luis Alexander. Sexto ciclo, Lima, Perú 2024. Hoy hablaremos sobre este punto que es el CIADI, en lo cual el CIADI es promovido por el Ejecutivo del Banco Mundial, en que tiene como objetivo proteger, fomentar la inversión a nivel mundial. Aquellos que optan por este mecanismo tienen la opción de elegir entre la conciliación y el arbitraje. En un caso reciente, eh, un consorcio brasileño decidió utilizar el arbitraje después de descartar la opinión de la elección directa, ¿no? Aparte de eso, tener en cuenta que el CIADI nos ofrece un mecanismo de resolución de conflictos basado principalmente en arbitraje internacional, lo cual es este organismo que ha sido clave a la solución de 600 casos internacionales hasta la fecha obtenida, lo cual también representa una alternativa en la vía judicial ordinaria y se estableció a través del convenio del CIADI. También hay que tener en cuenta que el Tratado Internacional ha ratificado por 154 estados, incluido Perú, en lo cual su uso es el común tanto por el sector privado como para el Estado, involucrando en disputas comerciales e inversiones. Hay que tener en cuenta que también el CIADI también abarca varios aspectos esenciales de su estructura y operación. Esto incluye la composición de sus órganos principales como el Consejo Administrativo y Secretariado, así como las listas de conciliadores y árbitros del CIADI, juntos con el estatus y las prerrogativas del centro. También que también tener en cuenta que también el CIADI también define y alcanza la competencia, abordando cuestiones como la institución, recusación de conciliadores y árbitros y también el manejo de costos procedimiento. Bueno, también hay que tener en cuenta que una vez que se admite una demanda también en el CIADE, el demandado, en este caso el Estado peruano, tiene la oportunidad de ejercer su derecho de defensa como la confirmación del Ministerio de Economía y Finanzas. Hablaremos sobre sus características del CIADE. Bueno, el primer punto sería características. El CIADE también hay que tener en cuenta que también la diferencia relativa a las inversiones presenta varias características distintivas, en la cual está institución especializada, el CIADI, en lo cual es una entidad en la resolución de disputas entre inversiones extranjeras y estados gobernados relacionados con inversiones internacionales. El otro punto tenemos neutralidad y transparencia, en lo cual se destaca por su enfoque en la neutralidad y transparencia en la resolución de conflictos, brindando un ambiente imparcial para las partes involucradas. Nosotros tenemos mecanismos de arbitraje, lo cual utiliza principalmente el arbitraje internacional como medio para resolver las disputas, ofreciendo un proceso legalmente vinculante y reconocido a nivel mundial. Y también tenemos la adhesión internacional, en lo cual el CIADI cuenta con un amplio respaldo a nivel global, con la adhesión de numerosos países en su convenio y participación activa en su funcionamiento. Nosotros también tenemos aplicación de reglas y procedimientos propios, en lo cual el CIADI también cuenta con reglas, procedimientos y específicos para la resolución de disputas, los cuales son aplicados de manera consistente en los casos administrativos. Luego tenemos facultad de conciliación y arbitraje, en lo cual ofrece a las partes la opinión de recurrir tanto a la conciliación como al arbitraje para resolver sus diferencias. El apoyo institucional, en lo cual el CIADI cuenta con el respaldo y apoyo del Grupo del Banco Mundial, lo que confiere creatividad y recursos para llevar a cabo sus actividades. Alta cantidad de casos tratados, en lo cual a lo largo de los años el CIADI ha manejado una gran cantidad de casos internacionales, lo que demuestra su importancia y relevancia en el ámbito de la resolución de disputas e inversiones. Luego hablaremos sobre los contratos y seguros, en lo cual vamos a ver sobre el contrato compra y ventas internacionales. Entonces el primer punto es contrato internacional.
en lo cual el Centro Internacional arregla diferencias relativas a inversiones en una institución especializada, en lo cual la resolución de disputas entre inversores extranjeros y estados soberanos precisamente es el ámbito de inversiones internacionales. Como había visto acá, por ejemplo, partes involucradas, en lo cual el asegurador y la compañía de seguros y el asegurado, en lo cual es persona o entidad que adquiere el seguro. El otro objetivo del seguro, en lo cual la descripción detallada de los bienes o la actividad que se desea asegurar. El otro punto es la cobertura, en lo cual los riesgos específicos serán cubiertos por el seguro, así como las exclusiones y limitaciones de cobertura. El otro es la prima, en lo cual el monto es asegurado que debe pagar al asegurador a cambio de la cobertura del seguro. Esto es el periodo de vigencia, en la cual la duración del contrato de seguro, incluyendo la fecha de inicio y la fecha de vencimiento de la cobertura. El otro punto es condiciones y cláusulas, en lo cual los términos y condiciones específicos del contrato incluyen los procedimientos de reclamación y los responsables de ambas partes. También tenemos, por ejemplo, la compra, contrato de compra y venta, en lo cual internacional, en lo cual hay partes involucradas, donde el vendedor o persona que venden bien o servicio y el comprador o persona o entidad que quieren el bien o el servicio. El otro también es la descripción del bien y servicio, en lo cual detalla específicos sobre el bien o servicio que está vendiendo, incluyendo características, cantidades y calidad. El otro punto es precio y condiciones de pago, en lo cual el precio es acordado por el bien o servicio, así como los términos y condiciones de pago, incluyendo plazos, modalidades de pago. El otro punto es garantías, entregas, en lo cual las condiciones y términos relacionados con la entrega del bien o servicio incluyen la fecha de entrega, así como los responsables de los costos asociados. El otro punto son las garantías, en donde cualquier garantía ofrecida por el vendedor con respecto a la calidad o el fundamento del bien o servicio. Ley aplicable y la resolución de disputas, en lo cual la ley se regirá el contrato y los mecanismos de resolución de disputas en caso de controversias entre partes. Estructuras de ruta, en lo cual también tenemos, por ejemplo, acá estados miembros de cada país, del miembro del CIADI, participan en el Consejo Administrativo, en este órgano, que igual establecen y determinan los lineamientos generales de la organización. Eh, en lo cual también ahí nos va a explicar también que los estados miembros colaboran en la toma de decisiones y en la elaboración de políticas relacionadas con el arreglo de diferencias en inversiones internacionales. El otro punto es secretariado. El secretariado del CIADI es responsable de las operaciones diarias y administrativas del centro, en lo cual está dirigido por el secretario general, quien además representa legalmente al CIADI y actúa como el registrador de los procedimientos del centro. El secretariado también facilita y coordina las actividades relacionadas con el caso de inversiones internacionales que son sometidos por el CIADI. También proporciona el apoyo técnico y logístico en las partes involucradas y los procedimientos de arbitraje de conciliación. También es importante destacar que el CIADI también forma parte del grupo del Banco Mundial, una institución internacional cuyo objetivo principal es erradicar la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida en todo el mundo. Hablaremos también sobre los siguientes ejemplos, sobre Occidental Petroleum Corporation versus Ecuador 2004, en donde la corporación presentó una demanda contra Ecuador ante el CIADI, alegando que el país había violado un tratado bilateral de inversión al cancelar unilateralmente un contrato petrolero, lo cual la disputa se resolvió con un acuerdo de conciliación en el que el Ecuador acordó pagar una compensación a Occidental Petroleum. El otro caso también tenemos de Philip Morris versus Uruguay 2010, lo cual Tabacalera Philip Morris demandó a Uruguay ante el CIADI por la implementación de regulaciones anti-tabaco que según la empresa afectaban sus inversiones en el país. El caso generó un amplio debate sobre el equilibrio entre la regulación estatal en materia de salud pública y los derechos de las empresas, y finalmente Uruguay prevaleció en el caso. El otro punto tenemos a Russo
Mining Ltd. Versus Venezuela en el año 2012, en lo cual una empresa minera en sede en Canadá presentó una demanda contra Venezuela ante el CIADI para la expropiación de sus inversiones en proyectos mineros en el país. El caso aún está en proceso y es un ejemplo de cómo las disputas sobre expropiaciones pueden ser cometidas al CIADI para su resolución. De otro punto tenemos a Vattenfall versus Alemania 2012, en lo cual la empresa enérgica sueca Vattenfall demandó a Alemania ante el CIADI por su decisión de cerrar plantas nucleares después del accidente de Fukushima en Japón, y Vattenfall argumentó que la medida afectaba negativamente sus inversiones en energía nuclear en Alemania. El caso aún está en proceso. Como vemos que estos son algunos ejemplos que hemos dado de los casos que han sido tratados por la CIADI a lo largo de los años, y cada caso presenta sus propias circunstancias y detalles específicos, pero en general demuestra la importancia del CIADI como un foro para la resolución de disputas relacionadas a inversiones internacionales. Eso sería todo. Muchas gracias, docente, y a todos ustedes.